Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo, un podcast donde cada historia revive el eco de lo que la historia quiso enterrar. En 1888, mientras el mundo entero se horrorizaba con los crímenes de Jack el Destripador en Londres, en las oscuras calles de la Ciudad de México, un asesino serial ya tenía años dejando cuerpos sin rostro, sin justicia y sin nombre. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez, pero en las calles simplemente le decían el chalequero. Hoy te contaremos la historia de un hombre que mató, torturó y burló al sistema de una ciudad que no estaba lista para enfrentarlo. Prepárate para descubrir una historia tan espeluznante como desconocida. A mediados del siglo XIX, la Ciudad de México era un caos. Inestabilidad política, pobreza extrema, falta de leyes claras y una sociedad que marginaba a los pobres. Las calles del centro histórico eran un laberinto de cantinas, prostitutas, ladrones y gente buscando sobrevivir. En los barrios bajos, como La Merced y Tepito, muchas mujeres vivían en condiciones miserables, obligadas a ejercer el trabajo sexual. En ese mundo creció Francisco Guerrero Pérez. Nació alrededor de 1840, en los barrios más humildes. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se cree que creció en la calle, sin padres, sin escuela y sin futuro. Desde joven vivió en los márgenes, tanto económicos como morales. Trabajó como zapatero, lavandero y hasta curandero. Francisco Guerrero no era un loco gritando en las calles. Era bajo, moreno, fuerte y de aspecto común. Era educado, se vestía bien y usaba siempre un chaleco. De ahí su apodo, el chalequero. A simple vista era un hombre común, pero su mente escondía algo más. Era frío, manipulador y mostraba un desprecio total por la vida de las mujeres, quizá por traumas en su infancia. Su perfil coincide con lo que hoy llamamos un psicópata, inteligente, encantador en la superficie, capaz de cometer atrocidades sin remordimiento. Llevaba una doble vida, tranquilo con sus conocidos, violento y letal con sus víctimas. Francisco elegía a sus víctimas con cuidado, mujeres pobres, en especial trabajadoras sexuales. No lo hacía por dinero, lo hacía por poder, por odio. Su violencia era personal, íntima, sadismo puro. Durante muchos años asesinó brutalmente a mujeres pobres y ancianas. Las golpeaba, estrangulaba y arrojaba sus cuerpos en canales, terrenos baldíos o calles. Algunas mostraban signos de violencia sexual. Entre 1880 y 1888, Francisco Guerrero mató al menos a 20 mujeres. Algunos creen que fueron más de 30. Solo unas pocas fueron registradas por nombre. Las autoridades no sabían cómo actuar. El término asesino serial ni siquiera existía. Estas son algunas de ellas. Francisca Rivero, apodada La Chíchara, fue hallada con señales de estrangulamiento. Nadie reclamó su cuerpo. Margarita Rosas, conocida como La Burra Panda, degollada con saña. Su rostro tenía cortes que sugerían una rabia personal. María de Jesús Martínez apareció semidesnuda, estrangulada. No hubo testigos. También estaban Candelaria García, María del Refugio López, María Guadalupe Villagrán, Soledad González y otras. Todas murieron solas. Todas fueron arrojadas al río Consulado, como si sus vidas no valieran nada. Pero no todas murieron, o es lo que se cree. Lorenza Luna, la última víctima confirmada de Francisco Guerrero Pérez, es también un enigma.
Existen dos versiones distintas sobre lo que ocurrió con ella, y ambas se han repetido, una en archivos antiguos, la otra en la memoria popular. Lorenza Luna era una mujer de unos 60 años, lavandera de oficio, y vivía en condiciones humildes. Se decía que no tenía familia cercana que se preocupara por ella, lo que la volvía especialmente vulnerable. Era conocida en el barrio por hacer trabajos domésticos, lavar ropa ajena y, según algunas fuentes, también podía recurrir al trabajo sexual de forma ocasional para sobrevivir. En abril de 1888, Lorenza salió de su casa diciendo que iba a buscar un préstamo de dinero. En esta época era común que las personas acudieran con conocidos o curanderos para pedir favores o pequeñas sumas prestadas. Algunos reportes señalan que fue vista conversando con Francisco Guerrero, quien en ese tiempo ya tenía fama entre ciertos sectores por curar con hierbas y leer cartas. Se cree que Guerrero se aprovechó de la situación económica y la edad de Lorenza para ofrecerle ayuda y luego atacarla. Días después, el cuerpo de Lorenza fue hallado flotando en el Canal de la Viga, una zona donde Guerrero solía arrojar los cadáveres. Tenía claros signos de estrangulamiento y algunas fuentes mencionan que también presentaba signos de abuso sexual. Fue uno de los pocos casos donde un testigo la había visto con Guerrero poco antes de morir, lo que fue clave para su arresto. Esta versión está registrada en los periódicos de la época, expedientes judiciales y en el Archivo General de la Nación. Es la versión más confiable y la que se repite en estudios académicos sobre el caso. Algunos relatos modernos aseguran que Lorenza logró escapar, que fingió ir por dinero, huyó del asesino y lo denunció. Según esta versión, gracias a su valentía se pudo detener al chalequero, antes de que matara a más mujeres. Una historia poderosa, pero que no está respaldada por fuentes formales. Probablemente nació de la confusión de otro caso con otra víctima. ¿Cuál es la verdad absoluta? Tal vez nunca lo sabremos por completo, pero lo que sí sabemos es que la muerte de Lorenza marcó el final de una cadena de asesinatos que durante más de una década permanecieron impunes. Su caso permitió que al fin Francisco Guerrero Pérez, alias el Chalequero, enfrentara a la justicia, al menos por un tiempo. Guerrero fue arrestado en 1888. Lo condenaron a cadena perpetua en San Juan de Ulúa, Veracruz. Pero en 1904 fue liberado por orden de Porfirio Díaz, por buena conducta. Un error fatal. Volvió a matar. En junio de 1908, Antonia, una lavandera con la que tenía una relación, fue hallada muerta junto al río Consulado. Su garganta estaba cortada. Esta vez hubo testigos. Un niño pastor vio el crimen. 2 mujeres lo vieron limpiarse la sangre en el agua. La prensa lo llamó degenerado. La sociedad mexicana quedó conmocionada. ¿Cómo era posible que lo hubieran dejado libre? Guerrero fue detenido, enjuiciado y sentenciado de nuevo. Murió en prisión en 1910, poco antes de su ejecución. Algunos dicen que fue por causas naturales, otros que lo mataron otros presos. En 1888, Jack el Destripador aterrorizaba a Londres. Sus crímenes eran brutales. La prensa los convirtió en leyenda. Pero en ese mismo año, México ya tenía su propio monstruo, Francisco Guerrero Pérez. Solo que aquí no hubo tanta prensa, ni justicia, ni ley. El chalequero mató más tiempo, tuvo más víctimas. El chalequero fue un reflejo de su tiempo, un tiempo donde las mujeres pobres no valían nada, donde matar a una prostituta no era un crimen, era simplemente ignorado. Gracias por llegar hasta el final del episodio de El arte de escuchar el miedo. Si te impactó esta historia, compártela, deja tu comentario y sigue el podcast en Spotify, YouTube e Instagram.